Hola, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Oreto, anfitrión. Vamos a hablar de esto. El hallazgo de una piedra símbolo picta podría ayudar a reconstruir la historia antigua de Escocia. Sí. Aquí tienes la piedra. Ahí está la piedra, mira. Acá, vamos a ver acá. Vamos a mostrarte. Vamos a ver acá. Ahí está. Ahí está la piedra. ¿Eh? Ahí está. Estas son piedras, que tienen símbolos pictos tallados en una piedra descubierta en un campo en Aberlevno, en Agnus, Escocia. Ahí tienes la ubicación con la flechita, con la banderita roja al costado. Bueno, estos son símbolos pictos que hablan de una batalla. Claro, tú verás solamente símbolos, yo veo solamente figuritas, ¿no? Pero en verdad es escritura. Sí, escritura. Así como la que hay en los ceramios peruanos. Es escritura. En la escritura. Porque aquí a muchos arqueólogos te quieren decir que la escritura en Perú no existe antes del alfabeto latino implementado aquí por los españoles, ¿no? No, bueno, también aquí en Perú había escritura, ¿ya? Y esto que estás viendo acá es escritura. Y lo que ves en muchos ceramios, en muchas piezas de orfebrería prehispánica, también es escritura, ¿sí? Es escritura. Así. Ahora ya estamos entendiendo algo, ¿no? Bueno, es lógico que muchos arqueólogos te quieran decir que no existe escritura, ¿no? Ya hemos visto también anteriormente cómo dijeron que no existe una cultura que se hizo sola aquí en América, ¿no? Ya también hemos visto eso, cuando hablamos de los beringios y los preveringios, ¿no? Como al arqueólogo que fue a las mismas cuevas, allí por Alaska y Canadá, a ese arqueólogo lo trataron de desacreditar cuando en verdad estaba diciendo la verdad. Igual, también había escritura antes de los españoles. Pero hay arqueólogos que, así como desacreditaron a este arqueólogo que fue a los restos de la antigua Beringia, a desenterrar los restos de los primeros americanos, así igual también quieren desacreditar el hecho de que aquí había escritura. ¿Ya? Es una cuestión política. Bueno, vamos a irnos ahora a Escocia. A Escocia. Un equipo de arqueólogos ha descubierto la piedra símbolo picta cerca de la ubicación de una de las estelas talladas de origen picto más importantes encontradas en Escocia. Es un equipo de esta universidad, que es llamada Universidad de Aberdeen, que encontró la piedra símbolo de 1.7 metros de largo en el campo de un agricultor, mientras realizaba estudios geofísicos para tratar de comprender mejor el importante paisaje picto de Abelebno, cerca de Forfar, allí en Escocia. ¿Ya? ¿Te suena algo? La estela Raimondi también se encontró en el campo de un agricultor, ¿no es así? Y tiene dibujitos, ¿no? Bueno, esos dibujitos son escritura. Sí, en algunos puntos son algo de escritura, son símbolos, no son solo dibujitos. Igual que aquí, no son solo dibujitos. También lo encontraron esto en el campo de un agricultor. La Raimond, todo eso que se usaba, que un agricultor lo usaba como mesa de su camping, también tiene escritura. También vas al Museo de Arqueología e Historia Natural, de Historia y Arqueología del Perú, que está aquí en Pueblo Libre, donde estaba la Casa del Libertador, ¿no? Y vas a ver bastante escritura. Yo he ido, he visto bastante escritura. Hay una parte que se llama, una sección temporaria que se llama el Museo Abre de Noche. Creo que son los últimos viernes de cada mes. Es bonito ver el museo de noche, bonito. También hay presentaciones artísticas, bonito es. ¿No? Te recomiendo que vayas al Museo Abre de Noche, ahí al Museo de Arqueología e Historia del Perú, ¿no? Historia del Perú de Pueblo Libre, aquí en Lima. Ya, bueno, entonces ahí yo veo bastante escritura. ¿Sí? Bueno, aquí también hay escritura. Esta es una losa cruzada, ¿no? Que tiene una cruz, ¿no? Cruzada, se llama, por eso. El cementerio de Aberlenmo. El reverso de la losa que mira hacia la iglesia está tallado con una representación maravillosamente vívida de una batalla bajo un par de símbolos pictos tradicionales. Las escenas bien pueden presentar la batalla de Neftamer, que se libró a unas 6 millas al sur de Aberlemno, cerca del pueblo moderno de Dunichang, en el año 685 después de Cristo. ¿No? Es una batalla que se hizo contra los pictos. Los pictos
Y los pictos son los que estaban en esta lonja, voy a señalar con el cursor, esta lonja de acá, ¿no? Entre estas dos líneas que ves acá, acá está, estas dos líneas, ahí vivían los pictos. Esos eran los pueblos nativos de Escocia, tenían su reino, sus tribus, vivían ahí, los pictos. Los escotos vivían más al norte, en la otra lonja que está más al norte, ahí vivían los escotos. Y también tenían como territorios la zona de Irlanda, la zona norte de Irlanda, la zona norte y este y oeste no, zona norte y este de Irlanda, también, este era el reino de los escotos. Y abajo estaban los pictos, más al sur. Y más abajo estaban otros reinos, la etarquía anglosajona. Ahora sí hablar de esos reinos. Bueno, los pictos estaban ahí. Era uno de esos lugares, ¿no? Cuando los pictos se unen a los escotos, se crea el reino de Escocia. Sí, se crea en Escocia. Porque los escotos tenían otro nombre, ¿no? Y se llama Reino de Albión. Ahí aparece el Reino de Albión. El Reino de Alba, perdón, el Reino de Alba. El Reino de Alba aparece ahí. Cuando se unen ambos pueblos, pictos y escotos, aparece el Reino de Alba. Y ese Reino de Alba después, con el tiempo, va cambiando de nombre y es conocido como el Reino de Escocia. Y después de varios siglos, ¿no? De varios siglos, digamos un milenio mejor, un 1600 y tanto creo que fue, ¿no? Un milenio, el rey de Escocia se convierte en rey de Inglaterra. No fue al revés. No, el rey de Inglaterra no se convirtió en rey de Escocia. No, no. El que ya estaba como rey en Escocia se convierte también en rey en Inglaterra. Hereda la corona del reino de Inglaterra. Así, o sea, no conquistó uno al otro. No, no conquistó el uno al otro. No pudo. Simplemente por herencia. ¿No? Así como en Inglaterra, que el reino de Aragón se junta con el reino de Castilla, ¿no? Y el rey que viene ya se vuelve rey de España, ¿no? Juntamos reinos, ya. Algo así es acá. ¿Ya? El rey de Escocia se vuelve rey de Inglaterra. Y cuando se vuelve rey de Inglaterra, hay una parte en las profecías de Nostradamus que habla de Albión. Bueno, el reino de Alba era el reino de Escocia, de la unión de los pictos y los escotos. Entonces, el reino de Albión debe significar un reino de Alba, pero más grande, porque es aumentativo, Albión. Entonces, como rey de Escocia se convirtió en rey de Inglaterra, Albión es muy probable que en las cuartetas de Nostradamus signifique Inglaterra. ¿Ves? Ahí está, lo bueno que es saber historia. Bueno, pero vamos a seguir, vamos a seguir. Aberlemno, Aberlemno, que está ahí, ahí tienes el escrito, ahí tienes la palabra. Las piedras esculpidas de Aberlemno son de vista gratuita. Bueno, esto lo encontré ahí, ¿no? En la misma página de Google Gear, ¿no? Google Gear, ¿no? Bueno, este lugar llamado Aberlemno ya es bien conocido por su herencia picta, gracias a su colección de menhires pictos únicos. Ya hemos hablado de los menhires, ¿no? Son piedras de posición, son piedras de posesión, que también están en Stonehenge, ¿no? Ya, acá también tenían menhires pictos únicos, el más famoso de los cuales es una losa en cruz que se cree que representa escenas de una batalla de vital importancia para la creación de lo que se convertiría después en Escocia. La batalla se llama Batalla de Nefstammer. ¿Ya? ¿Por qué es de importancia esta batalla? Porque una vez que logran ganar, ellos no vencen al rey de Inglaterra, ¿eh? No, vencen a otro rey, que es el rey de Northumbria. Rey de Northumbria. Lo vencen, lo dejan tan menguado que ya no se atrevió a atacarlos. Entonces ellos pudieron estar más libres con ese reino fronterizo del sur, que se llama Northumbria, pudieron estar más libres y más tranquilos porque ese reino ya no los iba a molestar, porque estaba recontra bajoneado y estaba recontra menguado por la derrota. Hasta su rey había matado. Su rey murió en la batalla, el rey de estos sajones, de estos anglosajones llamado rey de Northumbria. Hasta él murió en la batalla, entonces ya no pudieron levantar cabeza contra los pictos ni los escotos. Y eso significó que estos pictos y estos escotos pudieron desarrollarse sin problemas, sin temores, ¿no? Con más libertad, hasta llegar a conformarse ya en un solo reino, porque ya no tenían la presión de estos reinos anglosajones en la parte sur de sus fronteras, estos reinos anglosajones que siempre estaban expandiéndose y queriendo más y más y más y más. Ya no tuvieron esa presión. Entonces pudieron este,
tener más libertad para poder desarrollarse económica, social y políticamente hasta crear el Reino de Escocia, o el Reino de Alba, como se llamó en ese tiempo, ¿no? El Reino de Alba, el Reino Blanco. Bueno, entonces esa es la importancia de esa batalla llamada Nechtamer. Al tomar las imágenes del terreno se encontraron anomalías que parecían evidencias de un asentamiento. Se cavó entonces un pequeño pozo de prueba para tratar de establecer si los restos de algún edificio podrían estar presentes. Pero para su sorpresa, los arqueólogos llegaron directamente a un símbolo picto tallado en piedra, una más de las 200 conocidas. ¿Mm? Vamos a ver acá. Aquí está. Esta es la batalla de Duincheng o batalla de Nechtamer. Aquí está, Nechtamer, ¿no? Ahí se enfrentaron los pictos y las tribus de Northumbria. Eso fue, bueno, Northumbria era la fusión de dos reinos, uh, Mercia y Iberia, no, Duria y Beria, ¿cómo se llama? Así, Iberia. Había dos reinos, esos dos reinos se juntan y forman el reino de Northumbria. Y ese reino de Northumbria, una vez que se junta, comienza a expandirse más. Y cuando choca con los pictos, tienen una derrota desastrosa, ¿no? Una batalla que terminó con la decisiva victoria de los pictos, ¿no? Fue decisiva porque ya los northumbrianos ya no volvieron otra vez a levantar cabeza, ¿no? Entonces Northumbria comenzó a debilitarse poco a poco hasta desaparecer. En los 50 años anteriores a la batalla, las tribus de Northumbria se habían expandido hacia el norte y el reino de Bernicia había llegado incluso a capturar Edimburgo, de manos de los Gododin hacia el año 638. Durante los siguientes 30 años ejercieron su dominio sobre los reinos de Starcliffe y Daldiara, e incluso el reino picto de Fortriu. O sea, lograron, se expandieron. ¿Por qué? Porque este reino de Northumbria es la unión del reino de Bernicia, ¿no? Acá está, el reino de Bernicia y el reino de Deira. Es extenso, es un reino bastante extenso, aunque no tan poblado ni desarrollado como la parte sur, que es el reino de Wessex. Ahí está el reino de Wessex, Mercia, ¿no? Mercia, ¿no? El reino de Wessex es el reino principal, es el que al final termina englobando a todos los demás reinos. Pero el Bernicia y Deira, ¿no? Y Deira, acá lo ves, esos reinos se juntaron en Northumbria y unidos se volvieron imparables y comenzaron a conquistar varios reinos o tribus de los pictos. Ahí está, comenzaron a conquistarlos a los pictos. Ahí puedes ver el mapa, ¿no? Ahí está. Entonces comenzaron a hacer la conquista, pero llegaron a tal punto en el cual los pictos decidieron, pues, hacerles un detente, ¿no? Hacerles, hacerles un escarmiento. Acá está. Acá tienes, ¿no? Las conquistas, ¿no? Wessex. ¿Está? 626. Están esos son todos los reinos. ¿Ves? Ahí lo tienes, ¿no? Ahí está Clut, Istrat, ¿no? Aquí están todos esos reinos. Entonces, los pictos los derrotaron. Y una vez que los derrotan, comienzan a debilitarse. Llega el punto en el cual ahí está, los vikingos entran a York. Ahí puedes ver York en la parte de Deira, es la capital de Deira. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, el reino de Northumbria no es otra cosa que un conjunto de ducados, se convirtió después en un conjunto de ducados y condados, y al final se convirtió una parte del reino de Northumbria en el ducado de York. Ahí está, el ducado de York. Y el ducado de York, pues, fue uno de los feudos de la rama de los Plantagenet. Y más, ahora también es un título, el duque de York, ¿no? Justamente es lo que quedó del reino de Northumbria, el famoso ducado de York. Una de las ramas de los Plantagenet fueron los York, y se enfrentaron con los Lancaster, que están más al norte, más al sur, Lancaster. Al final las dos ramas desaparecen y el trono de Inglaterra queda vacante, queda sin monarca legítimo, y los monarcas que vienen después ya no son monarcas legítimos. Y es más, no tienen la legitimidad de vida para seguir gobernando hasta la fecha. Hasta la fecha. Bueno, ¿no? Solamente están ahí porque están ahí. Entonces, estos northumbrianos también conquistaron el reino de Starkey, que lo vemos aquí también en este mapa. ¿Ves? Ahí está Starkey.
Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? Starkey y Dalriada, ¿no? Dalriada, ahí está. Dalriada, Starkey, ¿no? Ahí dice Starkey, ¿no? Ahí está. Ahí puedes ver el Starkey, ¿no? En la parte oeste-norte. Ahí está. Donde dice Dumbarton, a ese es Starkey. O sea, imagínate cómo se expandió este reino. O sea, territorialmente era el más grande de todos los reinos de Inglaterra. Era el más grande. Es producto de la unión de Bernicia y Deira. Ahí está. Bernicia y Deira. Ahí se juntaron, ¿no? Y comenzaron a conquistar y conquistar y conquistar y conquistar, pero cuando llegan a una zona especial donde había unos pictos bastante bravíos, son derrotados. Y ya el golpe ya fue decisivo, porque comenzaron en un descenso progresivo, progresivo. Ahí está, el 20 de mayo del 185. Los pictos fingieron retirarse, o sea, hicieron una estrategia, ¿no? Atrayendo así a las tropas de Northumbria hacia una ciénaga, o sea, una especie de pantano. Y su rey, el rey Pipto, que es Bridey III, dio muerte a Edfrid, que es Edfrid de Northumbria, y masacró al ejército y esclavizó a los que quedaron, los volvió esclavos. Entonces ya no había, ya no había guerreros en Northumbria, pues. Ya no había, aunque sea el suficiente número de guerreros para defender ese, disculpa, ese pequeño estado, ese estado que se estaba recién formando y estaba en bastante auge. O sea, al grueso de su ejército lo destruyó y lo esclavizó. Entonces, Northumbria quedó ya sin defensa. Y ya lo que sigue es que cada quien agarra lo que, en Northumbria, ¿no? Cada quien agarra lo que puede conseguir antes de que todo se acabe, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Es lo que pasa cuando los estados se están destruyendo, se están autofagocitándose, ¿no? Cuando los estados ya se vuelven estados fallidos, ¿no? Como lo que está pasando ahorita en Latinoamérica. Cuando se vuelven estados fallidos, cada quien agarra lo que pueda, antes de que no quede nada. Ya no piensa en el bien común, nada de eso. Entonces comenzó a debilitarse este reino de Northumbria. La influencia de Northumbria nunca volvió a extenderse más hacia el norte, más allá del fiordo de Forth, ¿no? Ya no se volvió a extender. Se quedó ahí, se quedó ahí. Ahí está el fiordo de Forth, acá en la parte, ¿no? Acá en esta parte que estoy mostrando, fiordo de Forth, ¿no? Hasta aquí nomás quedó el reino. Ya no pudieron subir más allá al norte, a las tierras de los Pictos. Tuvieron que retirarse, que quedarse, conformarse con eso, con lo que tenían. Ya no pudieron seguirse expandiendo. O sea, fue un golpe bien feo, demasiado feo fue ese golpe. Fue bastante duro. O sea, que lo que estaban tan vencedores porque paraban creciendo el territorio, creciendo, 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 al final, ¡pah! todo su, todo su ejército termina destruido y ya no queda nada. Lo único que queda es defender lo que aún permanece con ellos. Imagínate ese golpe. Bueno, las fuentes históricas sobre el desarrollo de esta batalla son muy escasas. Vamos a ver. Acá está. Acá habla pues de esto, ¿no? Habla de Beda el Venerable, ¿no? Es uno de los principales biógrafos de la Inglaterra antigua, ¿eh? Sí. Él también habla de eso, ¿no? Acá está. Describió brevemente esta batalla. Bueno, también en la época carolingia hay una batalla que está descrita también brevemente, que se hizo en el Rin, donde, donde cesó, fracasó, murió una gran parte de la nobleza bárbara, la nobleza franca, la primera nobleza. Los que quedaron después, que fueron los Otónidas, los Hohenstaufen, fueron eran nobleza de segunda clase. Pero como la nobleza de primera clase murió en la batalla de Rin, no me acuerdo bien el nombre de esa batalla, pero es poco conocida. No se habla mucho de esa batalla, pero fue una batalla donde se acabó toda la nobleza carolingia, todos. Y al final quedó, pues, las dinastías que siguieron después, ¿no? Eran dinastías de segundo orden, eran segundones, no eran no eran las casas nobiliarias de primera clase lo que quedaron, porque la primera clase murió en esa batalla, de ambos bandos, ¿no? Y en la guerra, que es que era una guerra instantina entre los descendientes de Carlomagno. Bueno, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Bueno, aquí están los mapas, ¿no? Para que podamos guiarnos. Bueno, la piedra símbolo data de alrededor del siglo V o VI, y en las últimas semanas excavaron minuciosamente parte del asentamiento y la sacaron de su lugar de descanso, pudiendo averiguar más
sobre la misma y el entorno. Como he dicho, solo se conocen 200 de estos monumentos pétreos. Ocasionalmente son desenterrados por agricultores que aran los campos o durante la construcción de carreteras, pero cuando se llega a analizarlos, gran parte de lo que rodea ya ha sido perturbado, desgraciadamente. Bueno, al igual que otras piedras símbolos halladas en Aberlemno, el nuevo descubrimiento parece estar intrincadamente tallado con evidencia de símbolos pictos abstractos clásicos que incluyeron óvalos triples, una especie de, sí, óvalos triples, ahí están los óvalos triples. Eh, ¿No? Es una piedra símbolo, una imagen grabada, parecía un espejo, ¿no? Sí, un espejo, un óvalo triple, una especie de peine y de espejo, una media luna y una barra en forma de V con discos dobles. Ahí ves el V, aquí está, en forma de V con discos dobles, aunque más parece un como el Saturno, la parte que ya hemos visto anteriormente cuando analizamos Guerreros del Mundo Perdido, ¿no? Ahí analizamos también el cubo de Saturno. Bueno, inusualmente, la piedra símbolo parece mostrar diferentes periodos en su grabado con símbolos superpuestos unos a otros. Acá lo puedes ver. Esos son los símbolos que se encuentran ahí en esa piedra. La piedra símbolo se encontró integrada en el pavimento de un enorme edificio del siglo XI o XII. El pavimento incluía piedras pictas y ejemplos de arte rupestre de la Edad de Bronce. Curiosamente, el edificio de los siglos XI y XII parece estar construido directamente sobre un asentamiento con capas que se remontan al periodo picto. Ahí está. Esta es una escena de la batalla de la piedra picta de Aberlendo, que se presume muestra escenas de la batalla de Nechtamer, ¿no? Ahí se presume. Ahí está esa batalla. Durante mucho tiempo se pensó que la losa cruzada que se encuentra en la iglesia cercana de Aberlemno representa la derrota que el rey Bride III MacBilly infligió a Edfrid de Northumbria en el 685, lo que detuvo la expansión de los reinos anglosajones hacia el norte, ¿no? O sea, ya estaba destruyó todo el ejército de estos anglosajones del reino de Northumbria, aparte de otros reinos, el reino de Kent, el reino de Essex, el reino de Wessex, ¿no? Pero el reino que estaba pegado a los pictos y escotos era el reino de Northumbria. Ese era el reino que guardaba toda su frontera. No había, era el único reino anglosajón con el cual estos grupos delimitaban. Y al debilitarlo, lo que hicieron fue que ya fue liberarse del peligro de estos anglosajones, ¿sí? De la expansión de esos anglosajones. Al final, ¿qué pasó con el reino de Northumbria? Bueno, vinieron los vikingos y se agarraron la parte sur, que es la parte de York, ¿no? Ahí está, se agarraron York, ahí está, los vikingos se agarraron York. Y lo que quedó en Northumbria, los northumbrianos auténticos se quedaron en la zona de Bernicia. Y después los pictos se juntan con los escotos, y forman el reino de Albión, y toman Edimburgo, toman Lothian, ¿no? Ahí está, conquistan Edimburgo y conquistan la parte norte de ese reino de Bernicia, ¿no? Lo que quedó de Northumbria, ¿no? De la Northumbria del norte, que fue la que quedó, conquistan la parte del norte. Y Bernicia se queda poco a poco con menos gente, ¿no? Con menos territorio. Al final los vikingos siguen conquistando más al norte y los pictos siguen conquistando más al sur, junto con los escotos, ya integrados en el reino de Alba, ¿no? Y al final queda de lo que fue este enorme reino llamado Northumbria, solamente queda una parte pequeña de Bernicia y poco a poco ya se volvió ya un ducado, ya perdió su categoría de reino porque ya no podía valerse por sí, se volvió un ducado. Y después se siguió dividiendo y desapareció, ¿no? Desapareció. Eso fue lo que pasó. De lo que se ensanchó, se expandió tan, tan vorazmente, al final también terminó contraído tan denigrantemente. Bueno, el asentamiento de Dunichen, del que se cree que la batalla tomó su nombre, está a solo unos pocos kilómetros de Aberlendo. En los últimos años, los estudiosos han sugerido otro posible sitio de la batalla de Strathspey, en Strathspey, otra zona, pero la gran cantidad de piedras pictas halladas en Aberlendo sugiere que los alrededores
de Aberlemno era un paisaje de gran importancia para los pictos. Los descubrimientos de esta piedra símbolo picta y la evidencia de que este lugar estuvo ocupado durante un periodo muy largo ofrecerá conocimientos sobre el periodo significativo de la historia de Escocia, además de ayudar a comprender mejor cómo y por qué esta parte de Angus se convirtió en un paisaje picto clave. Y últimamente, una parte integral de los reinos de Alba y Escocia, ¿no? El reino de Alba, al final, los reyes de Alba son los mismos que los reyes de Escocia, al final. O sea, al final terminó poco a poco siendo más nombrado como Escocia que como Alba, pero su nombre oficial era Reino de Albi, o Reino de Alba. Era su nombre oficial. Así comenzó. Bueno, acá podemos ver al equipo, pues acá está. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí están los lugares que están excavando. Ahí está. El equipo levantando la piedra con esa grúa. Una polea, ¿no? Tiene un sistema de poleas ahí. Están levantando la piedra. Aquí lo puedes ver. Bueno, esto fue la biopolítica. Ya sabes cómo funcionan los estados, ¿no? También hemos aprendido sobre las piedras, ¿no? Las piedras tienen información. Las piedras talladas por el hombre, ¿no? También, también hay otro tipo de piedras que tienen información y lo estamos viendo acá. También estas piedras talladas por el humano también tienen información. Son piedras que hablan de una batalla, ¿no? Tal como lo vimos en el tema de Mesopotamia, en el año 2900, creo, ¿no? Encontraron el primer monumento bélico, el primer monumento a un sitio, a un conflicto militar que se dio en la zona de la Mesopotamia, del Medio Oriente, ¿no? De una antigua ciudad que hasta ahora no se sabe cuál es el nombre según los textos, ¿no? No se sabe todavía su nombre de esa ciudad. Quizás esté en la Biblia y nosotros todavía no sepamos que se está refiriendo a ese lugar, ¿no? Bueno, entra a PayPal y colabora con nosotros. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.